Hola, hola a todos, ¿cómo están? Todos, todas y todes. Soy Emilio Maldonado, soy director y fundador de la red Pride Connection acá en Chile y estoy muy feliz de que justo en el día de hoy, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, estemos dando inicio a nuestra segunda edición de Pride Week, que es una semana de actividades, de conversaciones y de discusiones entre las empresas de nuestra red Pride Connection Chile. Voy a compartir pantalla para iniciar esta sesión de Pride Week 2022, que hemos denominado la sesión de hoy a 3 meses del Si Quiero, el matrimonio igualitario y su implicancia en las empresas. Para contarles un poco quiénes somos nosotros, para aquellas personas que pertenecen a las empresas de Pride Connection, pero que no habitualmente se relacionan con los talleres o actividades que hace nuestra red. Pride Connection es una red o una alianza entre empresas o entre lugares de trabajo que busca generar espacios inclusivos para la diversidad sexual y de género, para la comunidad LGBTI, en las distintas organizaciones que componen nuestra red. Este trabajo se hace de manera colaborativa, entre herramientas, ya sea talleres, charlas, documentos, para que las personas que están a cargo de talento, personas o de diversidad e inclusión tengan los conocimientos y las habilidades para crear espacios realmente inclusivos para la comunidad LGBTIQ+ en Chile. Pride Connection partió hace 6 años, en el año 2016, con solo 10 empresas fundadoras, y en el día de hoy ya son más de 120 las organizaciones que de manera colaborativa y colectiva y en conjunto con la Fundación Iguales buscan entonces ser los mejores lugares para trabajar para el talento LGBTIQ+. Y esta semana, Pride Week, que es por segundo año consecutivo que la realizamos, busca mover las aguas, tener conversaciones y entregar también conocimiento sobre distintos temas o temáticas que estén pasando, obviamente cruzadas con nuestro pilar de trabajo, que es la comunidad LGBTI. Y Pride Week este año va a durar hasta el viernes 1 de julio, cerrando el mes del orgullo y por supuesto, partiendo en esta fecha tan importante. Y no sería posible si no fuera por la colaboración en la organización, en las horas de trabajo de las distintas personas que integran el equipo organizador de Pride Week. Por eso que hoy quiero mencionar a quienes hicieron posible esta segunda versión: a Scotiabank, a PepsiCo, a Medtronic, a Falabella Corporativo, a Microsoft, a AHA Consultores, Media Brands, a WOM, a MGC y también a la minera Teck. Y en el día de hoy, entonces, para ir avanzando en los próximos 60 minutos, vamos a hablar de a 3 meses del Si Quiero, cuáles han sido o cuáles van a ser las implicancias del matrimonio igualitario en las empresas. Desde marzo, desde que entró en vigencia el matrimonio igualitario, el 10 de marzo del 2022, muchas empresas y sobre todo de las áreas de recursos humanos nos han dicho, bueno, ¿qué implicancias tiene? ¿Qué pasa con los fueros? ¿Qué pasa cuando hay 2 padres y no existe la madre, ¿no? ¿A quién se le entrega permiso? ¿Qué hago con la madre no lactante, por ejemplo? Toda esa serie de dudas las fuimos anotando y queríamos abrir esta sesión de trabajo con una invitada de lujo, con 3 invitadas que van a iniciar esta conversación, pero que nos van a exponer sobre qué deben hacer los lugares de trabajo para adecuarse a esta nueva realidad, a este nuevo Chile. Y la sesión del día de hoy, por supuesto, también llega a ustedes gracias a un trabajo dedicado de representantes de PepsiCo, a quienes agradecemos mucho por habernos ayudado a levantar esta sesión, de Scotiabank y también de Medtronic. Y para presentar a nuestras invitadas, por supuesto, desde esta última empresa, quiero dejar con ustedes a Cristian Somaruga, quien nos va a ayudar a moderar esta sesión, junto también a Felipe Zamorano de la empresa Medtronic. Cristian. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. Si me das la siguiente. Bueno, tengo el honor de presentar a nuestras invitadas. Hoy día tenemos a Jimena Lizama. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral, ella fue directora jurídica en Fundación Iguales. También vamos a tener presente a Erika Díaz, ella es analista de reportes regulatorios en Scotiabank, y a Mirelba Ordóñez, facilitadora de producción de planta
de Cerrillos en la empresa PepsiCo. Así que vamos a dar el inicio con Jimena. Jimena, voy a compartir tu pantalla, bienvenida. Si me da la autorización, Alan, para poder compartir la pantalla. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Emilio, también por la presentación. Saludo a todas las personas que están conectadas, que nos están viendo. Muchas gracias. Para mí es un honor poder estar en este día para hablar sobre el tema de matrimonio igualitario. Sabemos que hace 3 meses entró en vigencia este proyecto de ley, y tenemos que saber cuáles son las medidas, qué es lo que debemos saber, ya sea tanto como empleadores, las empresas, pero también los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos y todas las personas que nos están escuchando y están interesadas en, primero, cumplir con la normativa, pero también ayudar y acelerar este cambio cultural que estamos viviendo en nuestro país. Pero esto no es algo que aparezca, la ley de matrimonio igualitario aparezca de la nada. Nosotros tenemos un contexto y les quiero mostrar una línea del tiempo en la cual podemos ver qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años en Chile. Cristian, si me ayudas por favor con la lámina siguiente. Muchas gracias. Vamos a remontarnos primero al año 2012, cuando el año 2012 se promulga la ley antidiscriminación, a veces conocida como Ley Zamudio, la cual genera, por supuesto, un hito en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra normativa, y también causa mucha conmoción en el fondo la publicación y la promulgación de esta ley, puesto que lamentablemente su aceleración y el impulso de esta ley se genera a raíz del asesinato, el horrible asesinato de Daniel Zamudio. A raíz de esta ley, ¿qué es lo que pasa? Se establece por primera vez en nuestra normativa nacional 2 categorías protegidas que son muy importantes y que van abriendo la posibilidad de seguir abriendo en el fondo camino en materias de diversidad sexual. Y estas categorías son la orientación sexual y la identidad de género. Por primera vez se mencionan estas palabras, estas expresiones en nuestra normativa y sin duda impulsan a distintos cambios en otras normativas, en otras leyes dentro de nuestro país. Pero también, solamente recordarles rápidamente que esta ley antidiscriminación establece en el fondo medidas contra la discriminación por distintas categorías, ya incluye amamantamiento, incluye la lactancia materna, incluye edad, filiación, creencias religiosas, creencias políticas, apariencia física, etc. Y luego, el año 2015, tenemos el acuerdo de unión civil, que es por primera vez en el Estado chileno, se da reconocimiento y protección a las parejas del mismo sexo. A pesar de que el acuerdo de unión civil lo pueden celebrar tanto parejas de distinto sexo como del mismo sexo, pero por primera vez en Chile, recién el año 2015, hay un tipo de protección y reconocimiento a las parejas del mismo sexo a través del acuerdo de unión civil. Y en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son los aspectos que regulaban en el fondo el acuerdo de unión civil. Primero, como les había señalado, permite en el fondo que las parejas del mismo sexo puedan celebrar este contrato, les otorga un estado civil, el estado civil de convivientes civiles, y también otorga una gran protección en materia de bienes, de herencia a las parejas del mismo sexo que hasta ese momento, hasta el año 2015, no tenían ningún tipo de protección, a pesar de muchas veces llevar relaciones muy largas de años, pero cuando se moría, por ejemplo, alguno de los integrantes de la pareja, se quedaban en el fondo absolutamente en la nada. Pero este acuerdo de unión civil tenía una gran deficiencia. ¿Y cuál era esta deficiencia? Es que no contemplaba derechos filiativos ni permitía a las parejas del mismo sexo adoptar. ¿Y cuál es el problema de esto? Porque muchas veces uno escucha que dicen, pero ¿para qué parejas del mismo sexo seguían peleando, seguían pidiendo, reclamando por matrimonio igualitario si ya tienen el acuerdo de unión civil, que es lo mismo? Y no es lo mismo, porque acá vemos una gran diferencia. Al no otorgar en el fondo derechos filiativos, al no hacerse cargo de esta temática, dejaban desprotección
a muchos niños y niñas, en el fondo, que eran hijos de parejas del mismo sexo, ya sea en el fondo porque estas parejas se habían sometido, por ejemplo, a un tratamiento de reproducción asistida, o porque habían tenido hijos en anterioridad, o porque en el fondo habían quizás incluso habían accedido a otras técnicas, como por ejemplo, incluso el vientre en el fondo subrogado, que sí existe o se utiliza en otros países. ¿Qué pasaba? Estas parejas, no solo estas parejas en el fondo no tenían ningún derecho sobre estos niños y niñas, sobre todo en caso de muerte, de accidente, etcétera, sino que lo más grave aún es que estos niños y niñas, en el fondo hijos de estas parejas del mismo sexo, quedaban absolutamente desprotegidos. Y también, además de quedar absolutamente desprotegidos en aspectos más prácticos, por ejemplo, si una pareja del mismo sexo se sometía a una técnica de reproducción asistida y tenían un hijo, resulta que, claro, por ejemplo, la madre gestante iba a tener los permisos correspondientes, pero la pareja, en el fondo, que también se había sometido a este tratamiento, no tenía ningún derecho en el fondo laboral, es decir, nacía su hijo o su hija, un momento tan esperado, tan sagrado, donde también es tan necesario el vínculo y los cuidados, en el fondo, por parte de los progenitores, que esta persona no tenía ningún permiso, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, si quería compartir con su hijo o con su hija, simplemente tenía que pedir vacaciones, o incluso llegar a mentir en el trabajo utilizando cualquier excusa, porque no sabían en el fondo que se trataba de una pareja del mismo sexo que había tenido un hijo o una hija. Y luego, avancemos en la lámina siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa? El año 2019 tenemos una ley de identidad de género, la cual permite la rectificación de los documentos de identidad para las personas trans. Y esto es relevante porque, por ejemplo, en ese momento las personas trans que querían en el fondo cambiar sus documentos de identidad, en caso de estar casadas, tenían que divorciarse para poder acceder al reconocimiento en el fondo legal de su identidad de género. O sea, le ponían una condición muy importante, y que se metía en el fondo en la vida privada de esta persona para poder acceder a otro derecho. Y luego sabemos que de manera muy repentina, el año 2021, se promulga la ley de matrimonio igualitario, se promulga y se publica en diciembre del año 2021. Sin perjuicio de eso, la ley en el fondo entra en vigencia recién en marzo del año 2022, en marzo del presente año. Es por eso que decimos que estamos a 3 meses del siquiero, porque recién hace 3 meses Chile cuenta con una ley vigente en el fondo de matrimonio igualitario. Y acá me gustaría ver en la siguiente lámina que revisáramos cuáles son los aspectos generales de estos cambios que incorpora la ley de matrimonio igualitario. En primer lugar, esta ley no nos habla de un contrato celebrado entre un hombre y una mujer, sino que nos habla de 2 personas, ¿ya? En segundo lugar, ya no hablamos de marido y mujer, sino que hablamos de cónyuges. Y esto no solo aplica para la ley de matrimonio igualitario, sino que la ley hace una mención señalando que todas las leyes que se refieren a marido y mujer, en el fondo serán reemplazadas, o se entiende que en esos casos se refiere a cónyuges. Y por otra parte, que esto es una gran diferencia con el acuerdo de unión civil, sí contempla los derechos filiativos para las parejas del mismo sexo. Es decir, acá la ley de matrimonio igualitario se hace cargo, reconoce que las parejas del mismo sexo pueden tener hijos, ya sea a través de técnicas de reproducción asistida, ya sea a través de la adopción, o ya sea porque tenían hijos de antes de, por ejemplo, esta relación con una pareja del mismo sexo. Entonces se hace cargo de esto, y vamos a ver después más en detalle cuáles son las implicancias laborales. Y también, como ya lo vimos, como en el fondo reconoce estos derechos filiativos a las parejas del mismo sexo, la ley habla de progenitores, ya no habla de padre y madre, sino que de progenitores. Entonces, como podemos ver, son términos mucho más amplios que son incluidos a través de la ley de matrimonio igualitario. Y ahora en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son las especificaciones respecto a las modificaciones laborales que ocurren a raíz de la promulgación y publicación y entrada en vigencia de la ley de matrimonio igualitario. Primero, hay una norma expresa en esta ley de matrimonio igualitario que se refiere al cónyuge declarado vicioso. La verdad es que esta es una normativa que, al menos en mi práctica, en mis años de ejercer en el fondo la profesión como abogada, jamás lo he visto, pero sí lo contempla en el fondo la ley, no lo he visto al menos en materia laboral, que es que se trata de
que cuando la pareja, en el fondo, el cónyuge o la cónyuge, puede solicitar al tribunal laboral que se declare vicioso, en el fondo, a su pareja. Y en estos casos, el tribunal laboral permite que hasta el 50% de la remuneración que recibe, en el fondo, este trabajador en alguna empresa, en algún trabajo, lo reciba el otro cónyuge. ¿Y por qué? En el fondo, la ley de matrimonio igualitario, esta ley de matrimonio igualitario, solo esto lo podía solicitar, en el fondo, la mujer, la mujer del trabajador. Y hoy en día, a raíz de esta ley, lo puede solicitar el cónyuge, ¿ya? Es decir, lo amplía tanto para hombres o para mujeres respecto a su pareja. Luego está los derechos de la madre. Se hace una mención a que son aplicables a la madre o persona gestante, sin importar su identidad de género, todas las menciones o todos los derechos que se reconocen, en el fondo, a la madre en el Código del Trabajo, ¿ya? Entonces, en cualquier parte, en cualquier normativa, en cualquier artículo que sea de materia laboral, que se refiera a los derechos de la madre, van a ser, en el fondo, replicables a la persona gestante. Y por otra parte, en todas las partes que se haga mención, en todos los artículos que se haga mención a los derechos del padre, estos van a ser aplicables al progenitor no gestante, ¿ya? Esto entonces puede ser un hombre o una mujer. Esto incluye entonces a las parejas del mismo sexo. Y ahora, en la lámina siguiente, vamos a ver cuáles son estos derechos, en el fondo, que se van modificando a raíz de este cambio normativo. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, el permiso por nacimiento de un hijo o una hija. Para la persona gestante, es decir, para la persona que anteriormente a esta ley solo lo entendíamos como la madre, se considera el pre y el postnatal de 6 y 12 semanas respectivamente. Y hoy va a ser la persona gestante. Alguien se podría preguntar, bueno, pero quizás ¿quién más puede gestar, en el fondo, que una mujer, por ejemplo? Resulta que tenemos la ley de identidad de género y se amplía, en el fondo, esto para la persona gestante, sin importar su identidad de género. Por ejemplo, acá podría haber un hombre trans que tenga un hijo, ¿ya? O una persona, en el fondo, no binaria, una persona que no se identifique como mujer, puede, en el fondo, gestar a un hijo. Ya esta persona, en el fondo, que no va a ser considerada o no se autodenomina como una mujer, también se le tienen que reconocer, en el fondo, estos derechos del pre y el postnatal. Y para la persona no gestante, se establece un permiso de 5 días, que eso son los 5 días, en el fondo, que se contemplan en nuestra normativa, que actualmente se reconocían, o anteriormente se reconocían solamente, en el fondo, al padre, una vez que nazca, en el fondo, el hijo o la hija. Y este permiso de 5 días se puede utilizar, en el fondo, inmediatamente a continuación del parto, desde el momento del parto, de forma continua, o estos días se pueden distribuir dentro del primer mes desde el nacimiento, ¿ya? Y este permiso también se otorga, entre comillas, al padre, que así lo establece, en el fondo, el Código del Trabajo, que adopta, ¿ya? Entonces, si es que hay una pareja que se somete a una adopción y se les otorga, en el fondo, finalmente, el cuidado, o se les da una adopción a un niño o una niña, este padre también, en el fondo, va a tener derecho a estos 5 días de permiso. Y por otra parte, tenemos el postnatal parental, el cual se trata, son 12 semanas, en el fondo, que se otorgan después del postnatal. O sea, son 12 semanas adicionales que se otorgan a la persona gestante, ¿ya? Solamente en este caso es a la persona gestante en principio. Sin perjuicio de eso, si ambos progenitores o progenitoras son trabajadores, a elección de la persona gestante, cualquiera de estos, a elección de la persona gestante, recordemos, podrá gozar de este permiso, ¿ya? Pero esta elección o esta distribución, en el fondo, de estas semanas solo aplica desde la semana 7ª en adelante. Es decir, no se puede otorgar todo el postnatal parental a la persona no gestante, sino que solamente se le pueden otorgar un par de semanas, y siempre y cuando la persona, en el fondo, gestante esté de acuerdo. Y este postnatal parental también se otorga en caso de adopción. Quien adopta a un menor de 18 años tendrá derecho, en el fondo, a estas 12 semanas. Y si a la persona, en el fondo, o a la guagua, en este caso, que adopta, es menor de 6 meses, previamente tendrá derecho a un permiso por 12 semanas. Es decir, ahí tendría, en caso de que se adopte a una guaguita menor de 6 meses, tendrá las 12 semanas, en el fondo, del postnatal parental, y además previamente va a haber tenido 12 semanas.
¿Cuál es el punto? Es que sabemos que la mayoría de las veces, en los casos de adopción, no se adopta a una guagua menor de 6 meses, sino que ya son al menos un poco mayores de 6 meses, así que tampoco esto es que aplique tanto en la práctica, pero sí lo establece el Código del Trabajo. Y luego tenemos permisos por salud del niño o la niña. Y en este caso, ¿por qué se señala salud del niño o la niña? Porque no necesariamente lo establece en el fondo el Código del Trabajo como hijo o como hija, sino que en el fondo también puede ser una persona o un niño que se tenga el cuidado personal de este. Y en este caso tenemos 2 permisos. Cuando es un menor de 1 año que tenga una enfermedad grave, una enfermedad en el fondo terminal, una enfermedad como cáncer, la persona gestante tendrá derecho a licencia. Ya, obviamente acá se tiene que emitir un certificado. Y si ambos cuidadores en el fondo o cuidadoras trabajan, de nuevo, la persona en el fondo gestante será la que elige quién hace uso de este permiso, ya que en el fondo también es una extensión de esta licencia médica, de este subsidio y permiso. Y en el caso de mayor de 1 año, si se tiene en el fondo un hijo, una hija, un niño, una niña al cuidado, mayor de 1 año, y este sufre un accidente grave o una enfermedad grave, que está estipulada en el fondo en la ley SANA, que es la que estipula enfermedades en el fondo como de cáncer o enfermedades terminales, tanto la persona gestante y no gestante tendrán derecho en el fondo a hacer uso de este permiso, ¿ya? Pero esto solo en el caso de que este niño o esta niña sea mayor de 1 año y tenga realmente una enfermedad muy grave. Y por otra parte, les quería mencionar que el permiso, en el fondo del postnatal parental, también se otorga al padre que se encuentra en proceso de adopción, o sea, perdón, ese es el permiso por nacimiento del hijo, y eso es a partir de la notificación de la resolución que otorga el tribunal el cuidado personal o que acoge la adopción del niño. Y también les quería mencionar que, ¿qué pasa si la persona gestante, por ejemplo, muriera en el parto o durante el periodo de permiso posterior a este? Dicho permiso, o lo que queda en el fondo de estas semanas, es destinado en el fondo a la otra persona. El cuidado del hijo corresponderá en el fondo, en este caso, a la persona no gestante, e igualmente esta persona contará con fuero, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y ahora en la otra lámina les quiero contar en el fondo de los derechos por permiso de muerte. ¿Por qué acá esto es importante? Porque, como sabemos, recién ahora con la ley de matrimonio igualitario, a las parejas del mismo sexo, el Estado en el fondo les permite reconocer a sus hijos, a sus hijas, que siempre han existido, pero recién ahora en el fondo las pueden reconocer. Y por ende, pueden acceder en el fondo a muchos otros derechos, como por ejemplo, la lamentable situación en el caso de que muriera el hijo o la hija del trabajador, se tiene un permiso de 10 días corridos, ¿ya? Y además, en este caso, en esta lamentable, en el fondo, situación, este trabajador o trabajadora tendrá fuero por 1 mes desde el fallecimiento, en el fondo, de este hijo o esta hija. Lo mismo ocurre, se otorga un permiso en caso de muerte en gestación. Acá son 7 días hábiles desde que se acredite la muerte con certificado de defunción fetal, ¿ya? Y por otra parte, también la ley otorga un permiso en el caso de que el cónyuge o conviviente civil esté desahuciado o esté en estado terminal. Aquí el trabajador o trabajadora, en el fondo de su cónyuge o de su conviviente civil, si es que está en esta situación, podrá tener un permiso equivalente hasta a 10, en el fondo, jornadas anuales. ¿Ya? Son solamente 10 jornadas anuales, y después este permiso en el fondo se tiene que restituir, o sea, este tiempo no trabajado se restituye, ya sea a través de las vacaciones o ya sea a través de días administrativos o el acuerdo en el fondo que logre este trabajador o trabajadora con su empleador. Y por otra parte, tenemos también el caso de permiso por muerte de cónyuge o conviviente civil. Acá este trabajador o trabajadora, en el fondo, que sufre la pérdida de su cónyuge o conviviente civil, tendrá un permiso de 7 días corridos, y este trabajador también tendrá un fuero por 1 mes a contar del fallecimiento, en el fondo, que ocurre la muerte de este trabajador, en el fondo, de su cónyuge o conviviente civil. Y ahora quiero que pasemos a ver otros derechos, en el fondo, que tienen que ver con cuidado, con fuero.
Acá tenemos otras alternativas en el caso de fuero laboral, como ya habíamos adelantado un poco. Las personas gestantes, bueno, sabemos que la persona que gesta en el fondo cuenta con un fuero laboral durante 1 año y 84 días. Este fuero en el fondo comienza desde que la persona gestante está embarazada, ¿ya? Y la persona no gestante también en el fondo puede tener este fuero en el caso que haga uso del postnatal parental, ¿ya? Esto desde 10 días antes, desde que haga uso de este postnatal parental, y este fuero es menor, es equivalente al doble de la duración del permiso, y máximo este fuero en el fondo puede durar 3 meses, ¿ya? A diferencia en el fondo de lo que ocurre con la persona gestante, que este fuero dura 1 año y 84 días. Y por otra parte, también tenemos el derecho a alimentar. Este es para la persona gestante, en el fondo tiene derecho a disponer de a lo menos 1 hora al día para alimentar en el fondo a su hijo o a su hija menor de 2 años. Ya sabemos que este permiso en el fondo se puede distribuir ya sea al principio de la jornada, medio de la jornada, al final de la jornada, o puede ser 1 hora continua, a elección en el fondo de la persona gestante. Y en caso de que ambos progenitores sean trabajadores o trabajadoras, podrán acordar quién ejerce este derecho. Es decir, la persona no gestante, por ejemplo, en el caso de que haya una pareja de 2 mujeres que se sometieron a una técnica de reproducción asistida, entonces tienen a su guagüita, puede ser que la persona en el fondo no gestante, ¿ya? Pero que igualmente se somete en el fondo a esta técnica de reproducción asistida con su voluntad procreacional, puede tener derecho en el fondo a alimentar también a su guagua o a su bebé, y no solamente lo podrá hacer, no solamente tiene derecho a esto la persona gestante. No obstante esto, tenemos que recordar que esto se tiene que acordar quién ejercerá este derecho, y siempre en el fondo acá como última palabra o la decisión la tiene la persona gestante. Y por otra parte está el derecho a la cuna, que sabemos que todas las, en el fondo, empresas que tienen más de 20 trabajadoras están obligadas en el fondo a contar o a otorgar el derecho a la cuna. Y acá hay una excepción en el fondo para el trabajador o trabajadora quien por sentencia judicial en el fondo se le haya otorgado el cuidado personal de un menor de 2 años, también tendrá este derecho siempre y cuando sea exigible para el empleador. Es decir, si se trata de un empleador ya, o de una empresa en el fondo que ya cuenta con más de 20 mujeres, entonces está obligada a otorgar este derecho a la cuna, en ese caso también aplicaría incluso, por ejemplo, para un hombre que adopta una guagua menor de 2 años. ¿Ya? También sería en el fondo aplicable este derecho a la cuna. Eso sería respecto en el fondo a los derechos de cuidado, y ahora podríamos hacer un resumen respecto a todos estos derechos que fuimos viendo a raíz de la ley de matrimonio igualitario. Como pudimos ver, el postnatal entonces aplica para permisos por nacimiento para personas gestantes y también no gestantes, porque tenemos en el fondo este permiso de los 5 días, ¿ya? Que ahí no sería necesariamente como un postnatal, sino que es el permiso de 5 días por nacimiento. Luego tenemos que el postnatal parental opera incluso o aplica incluso para personas no gestantes y también en casos de adopción. Obviamente los tiempos son distintos, y también esto depende en el fondo de la voluntad o el acuerdo que tenga la persona en el fondo gestante. Y tenemos permisos por salud para cuidados de hijo o de hija, o de niños y de niñas, dependiendo si se tiene el cuidado personal, y estos también son más amplios y aplican también para personas gestantes y no gestantes. Y por otra parte, tenemos los permisos por muerte, ya que estos permisos y fuero por muerte de hijo o de hija, tenemos permiso por defunción fetal, tenemos permiso para cuidado de cónyuge, desahuciado o en estado terminal, también aplica para los convivientes civiles, y tenemos también el permiso y fuero por muerte de cónyuge. Y por último, como estábamos viendo recientemente, tenemos el fuero laboral de 1 año para persona gestante, que es de 1 año y 84 días. También podemos ver que si es que la persona no gestante se toma o utiliza el postnatal parental, también va a tener derecho en el fondo a este fuero por menor tiempo, máximo 3 meses, pero igualmente le aplica el fuero. Vemos también que el derecho a la alimentación lo puede ejercer tanto la persona gestante como la persona no gestante, lo que es una
una muy buena noticia, sobre todo para las parejas del mismo sexo, y que excepcionalmente el derecho a la cuna se podría en el fondo otorgar a trabajadores en el fondo, no necesariamente mujeres, que hayan en el fondo recibido o que alguna sentencia en el fondo haya acogido su solicitud de adopción o de cuidado personal respecto a un menor. Dicho esto, me gustaría que viéramos algunas recomendaciones respecto a qué es lo que pueden hacer las empresas, cuáles son las buenas prácticas que nosotros aconsejamos para que ustedes. En primer lugar, potenciar y fomentar la corresponsabilidad. Acá tenemos distintas alternativas. Se pueden aumentar los días de permiso por nacimiento o adopción. También podemos ofrecer, por ejemplo, teletrabajo para personas no gestantes, ¿ya? Eso es una muy buena también alternativa en caso de que no podamos en el fondo aumentar necesariamente estos días de permiso, estos 5 días de permiso que sabemos que son bastante pocos, y de hecho actualmente hay 2 proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso para ampliar estos días de permiso por nacimiento en el fondo, porque incluso antes de la ley de matrimonio igualitario, como solamente a los hombres, a los padres, se les otorgan estos 5 días, lo que es muy poco para, en el fondo, asumir todas las responsabilidades que en el fondo surgen a raíz del nacimiento o a raíz de la adopción de un niño o una niña, de un recién nacido. ¿Ya? Y es difícil que nosotros podamos fomentar la corresponsabilidad si a la larga finalmente es la mujer o la persona gestante la que asume en el fondo estos cargos, estas nuevas responsabilidades, ¿ya? Y también incluso en otros países, por ejemplo en Argentina, actualmente también se ingresó un proyecto hace muy poquito, en el mes de junio, para aumentar gradualmente en el fondo estos días de permiso para los padres o en el fondo para las personas no gestantes, porque ellos ya cuentan con la ley de matrimonio igualitario hace 10 años. Por otra parte, podemos en el fondo otorgar nuevos permisos, especialmente en casos de adopción, ya que vimos que el postnatal en el fondo solo aplica para menores de 6 meses en caso de que sean adoptados, y como sabemos, los 6 meses, adoptar en el fondo a una guagua de 6 meses es la excepción. En general se adoptan en el fondo niños y niñas mucho más grandes por todos los trámites, en el fondo que implican los procesos de adopción, y también porque lamentablemente es así, pero son los niños en el fondo más demandados al momento de adoptar. Por otra parte, es muy importante que realicemos capacitaciones al respecto, capacitar a las personas que ocupen especialmente cargos de jefatura, cargos de liderazgo, agentes de igualdad dentro de las empresas, dentro de los lugares de trabajo. Es muy importante que se capaciten en estas temáticas, que se capaciten en materias de derechos humanos, que se capaciten en materias de igualdad, en el fondo de equidad de género y de diversidad sexual. Y por supuesto es fundamental comunicar estos derechos a todas las personas que trabajan en la organización. Esto es una medida que nosotros podemos tomar y que es tan simple como, por ejemplo, difundir en el fondo todos estos derechos en el fondo que fuimos viendo a lo largo de esta exposición. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, hasta antes de la ley de entrar en vigencia de matrimonio igualitario, el postnatal parental, por ejemplo, en el caso de los hombres, en el caso de los padres, se ha aplicado muy, pero muy poco. Las tasas son bajísimas de quiénes son los padres que pueden acceder a estos permisos en el fondo de postnatal y parental, y muchos de ellos señalan que es por absoluto desconocimiento. Así que ustedes tienen la oportunidad en el fondo de difundir esta información y de informar y capacitar en el fondo a todas las personas que están en estos cargos para que puedan otorgar la comunicación e información correcta al respecto. Por otra parte, tal como se está haciendo, estamos en la semana en el fondo de las celebraciones, conmemorar también no solo el Día del Padre o de la Madre, sino que celebrar quizás el Día de las Familias, o en estas instancias también celebrar a todas, a las personas que cuidan, a los cuidadores, a las cuidadoras, a los progenitores y progenitoras, tener ojo con el lenguaje. Ya no solo hablamos en el fondo del Día del Padre o el Día de la Madre, sino de, por ejemplo, de todos los progenitores y progenitoras, o utilizar en el fondo estos conceptos en estas distintas fechas. Y por otra parte, también invitar a ser parte en la siguiente lámina, gracias, hacer parte en el fondo a los cónyuges, a los convivientes civiles, a las parejas en el fondo del mismo sexo, que se sientan incluidos. No basta simplemente con otorgar los 5 días de permiso que reconoce o que otorga la ley en el fondo por la celebración del acuerdo de unión civil o por la celebración del matrimonio igualitario, sino que hacerlos partes, que cada persona en el fondo que
trabaja, que colabora en su empresa, se pueda sentir libre de ir con la persona que quiera, que más ama, que en el fondo que tiene su vida, en el fondo poder llevarla también a la empresa. Por otra parte, visibilizar, incluir las fotos de la diversidad de familias en las comunicaciones externas e internas de la empresa, difundir la información, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, de estos permisos y de los beneficios. Y acá con visibilizar hay que tener ojo, porque, por ejemplo, a veces pasa que se dice felicidades en el Día de la Madre o en el Día del Padre, o incluso podría ser el Día de la familia, pero solamente se otorgan o se exhiben ciertas imágenes que corresponden en el fondo a los mismos modelos y no se incluyen en el fondo a las familias diversas o en este caso a las parejas del mismo sexo. Y por otra parte, están invitados, una recomendación, una buena práctica sería convocar, involucrar a todos los actores que participan en las empresas, los altos cargos, jefatura, trabajadores y también a los sindicatos. ¿Por qué les menciono los sindicatos? La ley consagra expresamente que los sindicatos en el fondo pueden tratar estas temáticas de corresponsabilidad, de equidad de género, de diversidad. Así que no solamente esto es una labor de las empresas, sino que si acá nos están escuchando también personas que pertenezcan a los sindicatos o dirigentes sindicales, que esto también son temáticas que se pueden involucrar en el fondo en las conversaciones con la empresa. Y por último, ir más allá. No descansar solamente estamos cumpliendo con la ley, en el cumplimiento normativo, sino que tenemos que ir más allá, por ejemplo, estar viendo los proyectos que se están tramitando en el Congreso, lo que está pasando en otros países, como les decía. Actualmente se está legislando, en el fondo, hay un proyecto en discusión para ampliar los 5 días, y también hay otro proyecto que también se ingresó en el mes de junio, lo ingresó la senadora Jimena Rincón, que tiene que ver en el fondo con otorgar el derecho y en el fondo el permiso de prenatal y postnatal a las parejas del mismo sexo que son 2 hombres, ¿ya? Que adoptan o en el fondo que tienen a un niño o una niña a través de un vientre subrogado, que quizás hay personas que pueden estar de acuerdo o que no pueden estar de acuerdo en el fondo con esta práctica, pero es una realidad que hoy existen en el fondo niños y niñas que nacen en el fondo a través de estos métodos y que hoy no tienen la protección legal simplemente por haber nacido en familias, por ejemplo, de 2 hombres. Así que los invito y las invito a ir más allá, a cuestionarnos, y por último, todos estos cambios normativos, en el fondo, la ley de matrimonio igualitario es una oportunidad para reflexionar respecto a cómo se han establecido en el fondo las relaciones laborales y cómo se han establecido también normativamente, porque si vemos muchas de estas, la mayoría de las cargas o responsabilidades queda solamente establecido en la mujer. Y hoy sabemos en el fondo que esto no solo debe ser así, sino que cada persona de una familia tiene un rol importantísimo en la crianza, en la educación, en el caso de que tengan hijos y también en los roles familiares. Así que la invitación es que a las relaciones laborales que ustedes tengan se vayan adaptando a los distintos tipos de familia. Así que ya en honor al tiempo termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. Aquí estamos. Pido las disculpas necesarias porque conecté un poquito más tarde. Pero hoy día pasamos ahora a otro panel, pasamos a la parte de las panelistas, a Erika y Mirelva, que ya las presentó anteriormente Cristian, así que Cristian, comienza. Bueno, Erika, buenas tardes, sigo contigo. Tengo una pregunta, un poco para que nos cuentes un poco de ti y saber cómo ha sido tu experiencia en tu empresa. Hola, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Erika Díaz Tapia. Trabajo hace 7 años en el Banco Scotiabank, en el área de contabilidad, finanza. Y bueno, mi experiencia ha sido bastante buena. Estoy muy orgullosa y feliz de trabajar en el banco. Creo que a medida que ha pasado el tiempo dentro de mis 7 años laborales aquí, me he dado cuenta que la cultura del banco es bastante diversa e inclusiva. Entonces, lo cual no estaba acostumbrada a eso. Por miedos internos, yo no comunicaba mi orientación sexual al mundo laboral. Sin embargo, mi equipo y mi área me ha dado la instancia para poder comunicarlo.
Desde que me casé el año 2020 con mi pareja, me enamoré y quise comunicarlo a mi equipo, que me casé por acuerdo de unión civil, y posteriormente al año siguiente decidí someterme a un tratamiento de método ropa, el cual funcionó bastante bien, gracias a Dios. Soy madre de 3 hijos, el mayor tiene 15 años y ahora de 4 meses tengo mellizos, la parejita, así que estoy muy contenta y bueno, mi experiencia con el banco ha sido fantástica. Me han dado el apoyo tanto en los permisos como en beneficios, regalos, etc. ¿Y cuáles fueron los principales obstáculos que tú identificaste, Erika? A ver, los obstáculos para mí fueron el comunicarlo. Yo tenía muchos miedos internos, en el cual creía que a lo mejor no me iban a aceptar, que podía ser rechazada, pero son miedos que los tiene uno, que en el fondo la gente no los tiene muchas a veces sí, a veces no, y yo creo que en el banco, en mi experiencia laboral, es todo lo contrario. Este es un banco que es súper inclusivo, en que está abierto a nuevas cosas, a nuevos pensamientos, nuevas culturas, a personas de distintos países. Entonces, aquí ha sido un buen lugar para trabajar. Fantástico. Y voy a con Mirelba, antes de ir a la tercera pregunta, que es bastante en común también. Te repito, Mirelba, buenas tardes. Que nos cuentes un poco también de ti, tu experiencia en tu empresa y tu historia tiene un poco más de trasfondo también. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirelba Ordóñez. Tengo 36 años de edad, vengo de Venezuela. Llegué a Chile hace poco menos de 6 años. Conozco a Carla, mi pareja, durante esta transición en la que decido venirme a Chile. Y bueno, nuestro proceso de conocernos fue bastante corto. Decidimos emprender este viaje juntas. Llegamos un mes cerca de conocernos. Ella llegó aquí a Chile, así que estamos juntas acá en este país desde entonces. A los 6 meses de estar viviendo en Chile, celebramos nuestro acuerdo de unión civil. Sí, buscando esa protección legal ante la ausencia de familiares que pudieran tomar esa decisión. Para nosotras, ante cualquier evento médico o legal, familiar, que alguna de nosotras tuviese que tomar una decisión complicada, pues tener esa protección legal. Ya también sí queremos planificar nuestra maternidad, así que para ese entonces no lo veíamos posible. Ciertamente el acuerdo de unión civil tenía esa falta que nosotros esperábamos que se lograra algún día, porque ya gracias a todo este proceso y todas las personas que trabajaron se logró con el matrimonio igualitario entregar ese derecho parental a ambas madres, padres o como nos identifiquemos. Así que bueno, gracias a este proyecto ya vamos a emprender ese viaje oficialmente para ser alguna de las 2 madres gestantes. Entré a México el año pasado, en noviembre. Vengo de una cultura donde realmente que las empresas participen de esta forma era nulo para mí. Yo estaba acostumbrada a salir, a estar en mis empresas mintiendo sobre mis relaciones de pareja, así que vengo a esta compañía donde no solamente me he sentido segura, donde me he sentido incluida bajo este rol de liderazgo que desempeño dentro de la compañía, sino que también me he sentido apoyada a ser quien soy, a reforzarlo, a comunicarlo y nunca callarlo. Fantástico. Y bueno, la pregunta en común para las dos. Primero te voy a pasar a Erika. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos desde hoy en adelante? A ver, yo creo que principalmente los desafíos es poder como influenciarse, puede decir, en las personas que tienen miedo de poder comunicar su orientación sexual, que lo hagan sin temor, que se capacite a la gente,
laboralmente hablando, se capacita a los líderes, a la gente, a los trabajadores, para poder incluir a todos y todos tener una cultura más diversa y aceptar a la gente como son, que no hay nada de malo en tener una relación con una mujer, en que se puede crear familia y perder los miedos, porque esto es totalmente natural como cualquier otra cosa. Genial. Mirelba, ¿qué piensas tú? No, yo creo que los nuevos desafíos o los próximos desafíos sería seguir creciendo esta cultura. Creo que todavía nos falta mucho, hay un tema de crianza de muchos años atrás que tenemos que romper esos paradigmas. Así que creo que ese sería el trabajo principal que podrá seguir ayudando y colaborando a que esto siga creciendo cada vez más y más. Muchas gracias. Felipe, ayúdame. Vamos ahora con las preguntas y respuestas para las tres. Jimena, Erika, Mirelba, a la audiencia, ¿hay alguna pregunta ya? Sí, mira, vamos a pasar a leer una pregunta. Aquí yo creo que vamos a enfocarla primero, Jimena, si nos puedes dar tu respuesta, y posteriormente ya enfocarla un poco a las panelistas. En el caso de los hijos adoptados, ¿cómo aplican estos permisos y derechos para cada padre o madre? Ya, perfecto. En el caso de que se adopte en el fondo a un hijo o una hija, vimos que están los 5 días en el fondo de permiso de este padre en el fondo que adopta, y en el caso de la persona que adopta propiamente tal, tiene un derecho en el fondo al postnatal parental, que son 12 semanas, ¿ya? Solamente son 12 semanas. Entonces acá sí vemos en el fondo una desventaja respecto a las personas en el fondo que gestan. Pero si este menor que se adopta tiene menos de 6 meses, solamente en esos casos, si tienen menos de 6 meses, se tendrá un derecho a un permiso por 12 semanas, ¿ya? Y tal como les comentaba, actualmente hay un proyecto de ley que se ingresó, bueno, recientemente en el mes de junio, y que posiblemente también va a tratar en el fondo estos temas de la adopción para reconocer, para otorgar la adopción también, tanto el pre como el postnatal, para en los casos en el fondo que se adopten en hijos, porque finalmente esos niños tienen derecho a contar en el fondo con al menos uno de sus progenitores, o al menos una de las personas que tiene su cuidado para adaptar en el fondo la llegada de este niño, esta niña a una nueva familia, y que están disponibles para todas sus necesidades. Y voy a tocar un poco el tema, ahí relacionarlo con un poco, Erika, tú que viviste esta experiencia un poco en relación a ser madre, si nos puedes contar un poco lo que ocurrió en tu empresa, cómo lo vivieron o cómo te comunicaste en relación a los beneficios. Bueno, yo tenía los miedos, o sea, no miedos, pero sí tenía mi preocupación de saber si efectivamente iba a tener algún beneficio, si iba a poder estar con mis hijos en el momento del nacimiento. Y ahí, en apoyo de mi gerente en su momento, me indicó que sí, que el derecho estaba para todos y que solamente yo tenía que coordinarlo. Actualmente el Banco Scotiabank cuenta con beneficios de 5 días, ya 5 días hábiles para poder hacer uso de ellos cuando nacen mis hijos, que lo hice así. Nacieron mis hijos, yo pedí mi permiso, el apoyo también para requerir teletrabajo en caso de que yo lo necesite, si mis hijos se enferman, ese beneficio está. Hay bonos de nacimiento, también posteriormente, hace poco, también el banco entregó un súper beneficio adicional, que son los días de corresponsabilidad, que son 8 días adicionales a los 5 que ya tiene, ya se tiene legalmente, que eso creo que no lo he escuchado en otras empresas. Toda la gente que sabe que me lo han dado se siente como wow, qué bueno el lugar donde estás trabajando, que te dan esos beneficios. Así que con mis hijos yo he tenido toda la libertad de estar con ellos, de apoyar a mi pareja en todos los aspectos, y eso es lo que hoy me enorgullece, y estar contenta de un trabajo.
Ahora voy, Mirelva, mira, vamos aquí en el chat, dice gracias por contar tu experiencia, perdón, era para Erika, que es súper enriquecedora, pero una de las preguntas que sale se la voy a enfocar a Mirelva, que tiene que ver con un poco con su historia. Convenga, también ella lo que manifiesta es que hay un cambio de país, que es la parte importante, y un cambio de cultura. Y la pregunta es, ¿qué hicieron sus empresas? Acá te lo voy a enfocar solo a Mirelva, que gatillaron que ustedes se sientan con la confianza, libertad de hacer visible su realidad. Bueno, a principio comenté que mi pareja era mujer, así que siempre fueron muy receptivos con la presentación y la inclusión de mi pareja. Nunca fueron comentarios negativos, sino que todo lo contrario, siempre me incentivaron a no ocultarlo, a mantenerlo siempre presente, a saber que era una más dentro de esta organización. Así que nunca me he sentido como aislada y siempre me he sentido apoyada. De hecho, sé que si en algún momento dentro de la ley no contara con algún beneficio, la compañía brindará ese espacio, tal como sucedió con Erika, para apoyarme dentro de cualquier proceso que pueda estar pasando. Ok. Parte importante de las empresas hoy en día, independiente de cómo se manifiesta, también es la visibilidad y que las personas también recepcionen esa información. Erika, ¿tú quisieras aportar algo más en términos de la confianza y un poco la libertad de la manifestación que tuviste por también un cambio cultural? Tú viviste un proceso ahí importante dentro de lo que cambió el banco. Claro, claro. Bueno, yo en donde trabajaba antes, el clima laboral no es que fuera como más cerrado ni nada, sino que no se hablaba de estos temas. Sin embargo, la cultura que tengo hoy en día se da la confianza y la seguridad de mostrarnos como de ser quienes somos, de mostrarnos libremente y dar nuestras opiniones y comentarios con respeto. Y yo creo que eso ha sido fundamental para que nosotros nos sintamos seguros, en confianza y sobre todo con el apoyo, desde el gerente general hasta el analista. Así que eso lo encuentro buenísimo. Quiero darle la seguridad a la gente que tiene miedo de contar su orientación sexual, que no lo tenga, que no están solos, que tienen que ser felices tal cual son, sin temores, y demostrar lo que sienten, porque no hay nada malo. Jimena, yo aquí voy con una pregunta más que nada como desde el punto de vista del matrimonio igualitario. Hoy en día en Latinoamérica hay varios países que existen, Argentina lleva más o menos de 10 días. ¿Cuáles crees que pueden ser los desafíos que presenta Chile o hacer un comparativo frente a otros países? Gracias, Felipe. Mira, es una buena pregunta porque lo primero que hice fue buscar el caso de Argentina, ya que en el fondo nuestros vecinos pareciera en el fondo que están mucho más avanzados en estas temáticas, ya cuentan en el fondo con 10 años de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario. Sin perjuicio de eso, para mi sorpresa, me di cuenta que ellos, por ejemplo, en temas de licencias y permisos están peor, porque, por ejemplo, anteriormente a los padres se les otorgaba, y actualmente se les otorga solamente 2 días en caso de nacimiento de un hijo o una hija. Entonces, esto se replica a las parejas del mismo sexo, y hoy en día hay una gran campaña para, en el fondo, ampliar estos permisos y que también pueda beneficiar, en el fondo, a las parejas del mismo sexo. Sin perjuicio de eso, me sorprendió, porque con tantos años, en el fondo, que no haya pasado nada al respecto, es al menos llamativo en el caso de Argentina, pero como les decía, se presentó un proyecto de ley en el cual pretenden aumentar esos permisos de manera gradual, aumentándolo ya incluso hasta como, creo que era como 45 días a los 4 y 60 días a los 6 años de
entrada en vigencia en el fondo de esta ley. Y respecto a otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, tenemos distintas realidades. En el caso de, como les decía, Argentina son 2 días, en el caso de Perú son 10 días, los máximos países que establecen como la mayor cantidad de días en el fondo para la persona no gestante son 14 días, pero también tenemos otros países como incluso, por ejemplo, Guatemala, también con 2 días. Entonces, la realidad es que estamos más o menos parecidos. Chile, sin duda, bueno, tiene 5 días en el fondo, y esto es lo que se extiende a las parejas también del mismo sexo. Es muy poco, pero también, como les comentaba, hay otro proyecto de ley que está en el fondo tratando de ampliar estos días y en el fondo estos beneficios. Y como les decía, y también como decía Mirelva, creo que es una oportunidad en el fondo para las empresas en no descansar necesariamente en el fondo en lo que consagra y lo que establece la ley, porque ya hemos visto, yo sé que hay empresas en el fondo que son parte de esta red de empresas que cuentan con más días en el fondo por nacimiento de los hijos o de las hijas, o días incluso, bueno, esto no lo había escuchado Erika, y de verdad que es una muy buena práctica, dar días de permiso exclusivamente para la corresponsabilidad. Así que a todos los que nos están escuchando, yo creo que es una muy buena idea, y las buenas ideas se copian, así que idealmente que todos se pudieran sumar en el fondo a estas buenas prácticas. No sé si dentro de la audiencia hay otra pregunta o consulta para que pueda hacer hacia la experta y las panelistas. Ahí aprovechando un par de minutos. En el chat ahí, gracias Mire, tremenda, buenísimo. Así que siempre estos webinars hablan un poco a todo lo que tiene que ver con la visibilidad y cómo hoy día también nos enfrentamos nosotros como la comunidad frente a la empresa, algo un poco de repente mucho más formal que hoy en día ya no tiene ninguna de estas barreras o sesgos que pueden hacer. Preguntan si podrían, Jiménez, si podrían explicar qué es la corresponsabilidad. Sí, perfecto, perdón por no haberlo explicado en un principio. Bueno, es una palabra que hoy en día está bastante en boga, porque tanto las empresas como el Estado en el fondo están tratando de fomentar una participación activa y equitativa en el fondo permanente de ambos padres, de ambos progenitores, ya sea que vivan juntos o separados, que tengan un rol activo en la crianza, en la educación de los hijos, en las actividades en el fondo de la casa. Sabemos que hay muchas actividades de limpieza, de cocina, de cuidados, de distribución de los tiempos, y muchas de estas materias han quedado exclusivamente como en el fondo arraigadas en las mujeres. Ya hemos visto incluso encuestas o resultados en el fondo de investigaciones que señalan que las mujeres llegan a hacer como 3 horas al día adicionales a los trabajos en el fondo domésticos, aparte de su trabajo en el fondo remunerado. Entonces, hoy en día, el Estado también ha tomado medidas a través, por ejemplo, de la norma chilena 3262 y buenas prácticas de empleadores en fomentar esta corresponsabilidad, porque la idea es que cada persona en el fondo que vive en un hogar tiene que asumir ciertos roles, ciertas responsabilidades, ya sea respecto a los cuidados de los hijos, de las hijas, o respecto a las labores que todos sabemos que se dan en el fondo en una casa y que han quedado replicados la mayoría de las veces para mujeres en los últimos años, ya sabemos, porque las mujeres antes no estaban insertas en el mundo laboral. Así que eso sería la corresponsabilidad en grandes rasgos. Ya para la última pregunta acá, que dice: ¿la legislación chilena permite en el registro civil inscribir a un niño o niña con padres homoparentales? Actualmente, a través de la ley de matrimonio igualitario, sí. Hoy en día se puede en el fondo reconocer, ya sea por una pareja de 2 hombres o una pareja de 2 mujeres, a los niños, a las niñas. Tenemos varios niños y niñas en el fondo con este reconocimiento, con el certificado del registro civil, con ambos padres o con ambas madres, ¿ya? Y ahí aparecen en el fondo como progenitores. Excepcionalmente, anteriormente a la entrada en vigencia de la ley, por casos judiciales, en el fondo se tuvo que judicializar ciertos casos, ¿ya? A través de los cuales se permitió que un niño y en el caso otros niños tuvieran en el fondo este reconocimiento legal, pero para eso había que ir a un tribunal con todo lo que implica hacer un juicio, y obviamente eso no era la idea, pero hoy en día sí se puede hacer a través del reconocimiento o a través del matrimonio, la ley de matrimonio igualitario. Así que es un gran avance, y un gran avance especialmente para los derechos de los niños y las niñas. Bueno,
Para cerrar esta sesión nos gustaría agradecer la participación de Jimena, de Erika y Mirelva, así que hay un gran aplauso para ustedes, que fueron las importantes de esta sesión, por las intervenciones que son interesantes y que también que hoy nos conectaron. Han participado con sus preguntas y comentarios con el fin de aprender, reflexionar y contribuir en la generación de espacios laborales y sociales más inclusivos. Agradecemos también a las empresas que han colaborado para el desarrollo de Pride Week en este 2022, AJA Inclusión, Falabella S.A., Medtronic, Mediabrand, MG Consulting, Microsoft, PepsiCo, Scotiabank, Tech y WOM. Y antes de que nos despidamos, queremos invitarlos que se unan a las charlas de los próximos días de este Pride Week, que sería el martes 29 de junio a las 11 horas, la importancia de las redes internas LGBTI+, y aliados en las organizaciones, historias inspiradoras organizadas por Falabella. Miércoles 30 de junio a las 11 horas, Familias en Tránsito, hablemos de infancia y adolescencia LGBTI+, organizada por AJA Inclusión y Microsoft. Y el viernes 1 de julio a las 11 horas, Ser LGBTI+, Inmigrante, una realidad interseccional, organizada por Mediabrands, WOM, MG Consult. El link a la sala está disponible en las invitaciones, así que los esperamos y los invitamos cordialmente a estas sesiones. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias nuevamente, Jimena, Mirelva, Erika, por supuesto ahí con Cristian ayudando en la moderación. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes y especialmente también a Mirelva y Erika por contar sus testimonios y por supuesto a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias, que estén bien. Chao, chao, que estén bien.